muy buenos días. Un saludo a tu audiencia. Bueno, primero estuve leyendo hoy el reportaje que le hicieron desde el litoral y lo que quiero ahora, doctor, es un poco aclarar. En este país siempre se tiene que aclarar lo obvio, ¿no? Pero así somos los argentinos. Entonces, ¿por qué cree que están tratando de distorsionar algo que está tan claro? Cuál es la situación jurídica en la que nos encontramos, aunque usted ya fue muy claro cuando dijo caso terminado, ¿no? Sí, la verdad que no sé cuál es el sentido de salir a aclarar porque no le encuentro el sentido. Porque es claro, ya está terminado, prácticamente terminado. Si digo terminado, prácticamente terminado, porque veremos, porque todavía los tiempos procesales que están corriendo. Sí, pero hay algo en particular que yo quiero que usted aclare, porque hay gente que, como es abogado, sale y quiere desestimar un poco o desprestigiar, creo que un fallo que es bueno y a una Cámara que es bastante respetada y buena, como esto, por ejemplo, que dice, que me dijeron, que dice el doctor José Lo Fernández cuando sale, dice que no puede cambiar la norma, que un fallo de la Cámara no puede cambiar una norma que por nuestra autonomía a nosotros nos corresponde. Creo que, ¿qué es esto, doctor? Explíquenos. Eh, Dice que no puede cambiar una norma, ¿no dice usted? Sí. En realidad el fallo no cambia ninguna norma, el fallo lo que hace es declarar la inconstitucionalidad de una norma, Ajá. porque justamente porque violenta la Constitución provincial y la Constitución nacional, o sea, normas superiores, inclusive más, le diría más, normas supranacionales que por eso yo no coincidí mucho, o sea, en absoluto con el fallo de la Cámara Local, e incluso con este fallo, si bien coincido porque se hizo respetar la Constitución Nacional y Provincial, pero para mí era mucho más sencillo la cuestión, porque tanto la Cámara Local como la Cámara Contencioso Administrativo era mucho más sencillo para resolverlo a la cuestión, porque nosotros nos vamos, por ejemplo, al Pacto de San José de Costa Rica, artículo 23, cuando habla de los derechos políticos. Ahí tenemos el caso a resolver en el punto 2 del artículo 23, establece cuáles son las excepciones por las cuales se puede, por ejemplo, limitar un derecho que ya está establecido, como era en este caso el artículo 31 como es, de la Carta Orgánica Vieja, que estipulaba que el Consejo Deliberante sería integrado por 13 concejales, ¿no? Bueno, en la reforma del 2010, si mal no recuerdo, los convencionales locales redujeron, pero ¿con qué argumento jurídico? No tenía ningún argumento, nunca lo tuvieron. O Claro. sea, se extralimitaron en su... porque yo creo que entiendo yo que el doctor, colega, que buen colega, no somos amigos, pero somos colegas, parte de un error, porque creen que los convencionales locales, que el número de fijar la cantidad de concejales es una facultad exclusiva del constituyente local, y ahí es donde se equivoca. Ajá. Ya desde 1994 ni el constituyente nacional tiene el monopolio como es de la creación de normas, justamente por la ratificación de los tratados internacionales. Por eso frecuentemente tanto nuestro país como todos los que ratificaron los actos internacionales vienen adecuándose a lo que manda la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si mal
no recuerdo, creo que usted tuvo un caso justamente con Joselito Blanco, Sí. donde como ex, creo que le había iniciado una causa judicial a usted por, no recuerdo, por calumnias e injurias. Sí, sí, sí. Y bueno, eso fue reformado justamente el Código Penal en el 2013 por recomendación de la Corte Interamericana, que hay que adecuar la norma doméstica. En Claro. esos casos no procede, no hay delito, por ejemplo, de calumnia e injuria cuando se trata de asuntos de interés público. Claro, claro. Bueno, esto es normal que ocurra, que viene sucediendo. Bueno, yo creo que el doctor parte de un error, porque no es una facultad exclusiva del convencional local. Yo diría más bien que se trataría de una normalmente los constitucionalistas y los estudiosos hablan de poderes, por ejemplo, poderes, en este caso sería una facultad concurrente, diría yo, pienso yo. ¿Por qué? Porque las pautas están fijadas justamente en la Constitución nacional y provincial. Claro. Además, acá lo importante que hay que tener en cuenta, y debe quedar claro nuevamente, como nosotros en la apelación, cuando se hizo la apelación, lo hicimos notar a la Cámara, y debe quedar claro que las autonomías municipales no son absolutas, son relativas, porque están condicionadas justamente por las normas superiores. Claro. Salvo que se trate de materia específicamente local, que el fallo lo aclaró muy bien, porque hay un error, la gente confunde, no se puede vulnerar la autonomía municipal, no solo en el caso de que se trate de materia específicamente local. Nos remitimos al artículo 225, 221 de la Constitución Provincial, que establece claramente cuáles son las materias específicamente locales. En el fallo está claro, por ejemplo, cuando se trata de normas constitucionales, no rige, ahí es condicionada la autonomía. Entonces, ¿por qué? Porque estamos en nuestro sistema federal, si no estaríamos en una confederación de Estados que con ese criterio que plantea Joselito Blanco o algún otro que puede tener ese criterio, con ese criterio mañana diríamos en Santo Tomé, por ejemplo, nosotros somos independientes, acá nos rige el Código Penal argentino, vamos a hacer un Código Penal solo para Santo Tomé. Totalmente. Más o menos algo parecido ocurrió cuando, como en un fallo espectacular que sacó el juzgado laboral acá, cuando, no recuerdo si era usted o quién había planteado el tema de la información pública, cuando salían algunos ediles y decían que la ley de información pública no regía, no estaban adheridos y por eso no se aplicaban. Sí, que la iban a evaluar a ver si la aplicaban en Santo Tomé, ¿no? Qué barbaridad. Claro, un desconocimiento total, y bueno, tenemos esas aberraciones que bueno. Ahora, doctor, hay otra cosa, porque después otro que es abogado también, que es Echegaray, bueno, ya es un poco más grosero, ¿no? Porque él cuando hace declaraciones y habla, por ejemplo, y por eso dice la justicia, dice que el Consejo Deliberante no tiene legitimación, quiere decir que no tiene por qué estar en el proceso. Por eso llamó poderosamente la atención que en su momento le demandaran a este Consejo Deliberante y también el fallo en primera instancia que tampoco decía nada al respecto. Yo creo que quedó en claro, sobre oscuro, que el Consejo Deliberante actual ni el anterior tienen nada que ver porque la Carta Orgánica se reforma a través de una convención constituyente que es algo totalmente distinto al Consejo Deliberante. Son ciudadanos que se presentan como convencionales, la gente los elige y tienen la función de reformar la Carta Orgánica. Aparte hay algo que él distorsiona porque la justicia hace referencia a él porque él dice que la justicia dice que el 22 de septiembre se presenta al señor Echegaray alegando su carácter de vicepresidente primero del Honorable Consejo Deliberante a plantear recursos de aclaratoria 2. Analizando la cuestión, existe una evidente falta de legitimación en el recurrente. Sí. No él trata de decir que él trata de cambiar lo que dice la jueza, ¿o me estoy equivocando?
No, me parte de otro error porque eso yo creo que la otra vez cuando se me entrevistó yo ya ese tema lo aclaré. Si partimos, si tenemos en cuenta que el municipio está integrado por un poder ejecutivo y legislativo, en su momento cuando nosotros planteamos la acción de amparo, nos dirigimos tanto contra el legislativo local como también así contra el ejecutivo. Entonces, que el problema se da ahora en la aclaratoria. ¿Por qué? Porque el hombre no estaba legitimado porque quien debía firmar es el presidente del cuerpo, o sea, el viceintendente, o en su caso, en su defecto, tener delegación del viceintendente o autorización del cuerpo para ello, de todo el cuerpo. Ajá. Lo que no presentó, lo único que se adjuntó el recurso fue el nombramiento como vicepresidente, pero la designación. Punto. Ajá. Entonces, por eso, con buen criterio, la Cámara dijo el hombre no está legitimado, pero más allá de eso, hacemos lugar a la aclaratoria y se aclaró. Creo que lo más bueno, pero él dice otra cosa, porque él dice, y por eso la justicia dice que el Consejo Deliberante no está legitimado, no tiene legitimación. No, porque fíjese que como en las presentaciones de anteriormente en la Cámara Local pudieron presentarse tranquilamente. Claro. No hubo problema porque justamente nosotros no objetamos ese tema. Sí lo objetamos la segunda vez. Claro. Sencillo. Claro. Bueno, la verdad que... Bueno, y con respecto a eso que usted dice, como con la interpretación, no hay duda, aparte de un error, porque hay que tener en cuenta que la Constitución, este tema de la autonomía y todo ese es un tema viejo. Fíjese que estamos hablando de 1994, y hace 20 y pico de años de la reforma, y profesionales del derecho, pero ahora el derecho no entienden eso, entonces, ¿dónde estamos? Claro. Hay que partir de que la Constitución Nacional, en el 123, demanda a las provincias a determinar el alcance y contenido de la autonomía municipal. Bueno, la Constitución de Corrientes lo hizo con su reforma, establece perfecto, no hay, están todas las limitaciones, las condiciones. Lo mismo pasa cuando desde el nivel nacional hacia las provincias. Y acá lo que hay que tener en cuenta, por ejemplo, es el artículo 5 de la Constitución Nacional, que dice, a ver si no me falla la memoria, cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, y que aseguren su administración de justicia, su régimen municipal y educación primaria, algo así no recuerdo. Entonces ahí establece las pautas. Quiere decir que nosotros, los constituyentes locales o tanto los provinciales, deben respetar, solo así se garantiza la autonomía. Claro. Y después confunden o desconocen que si uno va al diccionario, por ejemplo, dice, ¿qué significa autonomía? Y diría, bueno, es sinónimo de independencia, bueno, el derecho, y más en derecho constitucional, no es sinónimo de independencia, porque independencia tiene el Estado federal porque es soberano. Las provincias y los municipios son autónomos. Claro. Y de ahí viene el concepto que lo tratan mucho, pero yo creo que el que mejor lo desarrolla que todos los constitucionalistas del país y del mundo, el de Salvador Dana Montaño, que dice que la facultad que tiene, por ejemplo, el municipio o un territorio determinado de autodeterminarse, o sea, de darse sus propias leyes, pero bajo las condiciones que establece la norma superior, que es la Constitución. Ahora, sí. Doctor, y otra para que quede claro, porque en algún momento también este hombre que dice ser el vicepresidente primero, dice que en un momento dice que la Carta Orgánica que habla del artículo que no tenía un sistema para saber cómo se iba actualizando los números de ediles. Él dice que, en conclusión, que al no haber un censo, entonces el fallo no es claro. Al no haber un censo,
en base a qué se van a guiar ellos, y que lo que hizo el fallo es una especie de sugerencia, es mostrar cómo sería, pero para nada le está... El fallo lo que hace es, nos dio el mecanismo. ¿Cuál es el mecanismo? Porque, bueno, la gente lo sabrá, y cuando nosotros planteamos esto partimos que el antecedente, el punto de partida para era la ley de municipalidades, pero como no rige ellos para nosotros, porque tenemos carta orgánica, y bien lo resolvió la Cámara, de decir, bueno, esto no se puede aplicar, entonces, y al darse la inconstitucionalidad, surge el 32, claro, la carta orgánica vieja. Y ahí tampoco amerita muchas discusiones, porque si uno tiene en cuenta, por ejemplo, que ese artículo regía en 1994, 1995 y para adelante, ¿cuántos habitantes tenía Santo Tomé por esos años? Claro. 18.000, 20.000 habitantes, y el Consejo Deliberante Local estaba integrado por 13 concejales, o sea que, pero más allá de eso, la Cámara fue, yo creo que un fallo clarísimo. Claro. A tal punto paradigmático para la zona, que justamente por eso es que llama la atención en algunas cosas, porque los santotomeños tendrían que estar festejando de todos lados de la provincia, inclusive de capital. Me han llamado mucho por el tema, porque esto no es un problema solo de Santo Tomé, sino que lo van viendo en otros lugares. Inclusive el año pasado yo he colaborado con un par de ciudades, Misiones, con temas similares, y en la provincia ahora tuvo muchas repercusiones. Ahora, doctor, ¿no es tonto políticamente algunos insistir que se van a elegir 7 cuando ya hay un fallo que es determinante? Porque bueno, en definitiva, cuando tenga que convocar el intendente, va a convocar a 10, y la mentira o la estrategia esta un poco loca va a quedar en evidencia, y la verdad que yo no le veo mucho el sentido. Cada uno sabrá cómo actúa, porque lo hace, eso es político, y en realidad que a mí no me gusta opinar sobre eso, porque lo mío es técnico y no me gusta. Cada uno sabrá por qué lo hace, bueno. Claro, el tema no es porque lo hacen, sino a mí lo que me fastidia un poco es que en vez de la política también aclarar a la gente, para que la gente aprenda, para que la gente vuelva a confiar en los políticos, es permanentemente confundirla. Eso es lo que es difícil de concebir o difícil de entender, ¿no? De la dirigencia política. La cabeza de lo que lo hacen, pero ya les digo, un tema de cada uno. Bueno. Yo en particular no tengo interés en opinar sobre eso. Pero sí diría que es muy bueno, porque justamente, como lo titulan todos los medios, de recuperar las instituciones, la institucionalidad, y acá le voy a hacer un recordatorio, que esto con este tema de la autonomía municipal hay otro, no error, pero que los políticos de turno a veces se adjudican eso por representaciones, inclusive cuando no están en el poder también. Y esto de las autonomías municipales no de los políticos, ni de los partidos, esto recae en el pueblo, en la ciudadanía. Claro. Porque, por ejemplo, ¿cómo puede ser que el Código Electoral Nacional y el Código Electoral Provincial establezca, en el artículo 161, ambos coinciden, dicen que una banca en disputa, por ejemplo, por la minoría, debe partir del 3%. Bueno, Santo Tomé tiene 20.000 votantes, el 3% serían 600 votos, o sea que de 600 votos en adelante tendría que estar en condiciones de participar por la última banca. Claro. ¿No? En San Borja pasó eso. Fue 3.200 votos, hablamos del 15%, entonces el sistema es perverso, es malo, es inconstitucional, es ilegal,
Y esto yo creo que una vez que compartimos el asado, no sé si estaba presente, lo hemos hablado con el mentor, que fue Carlos Farisani, y él reconoció, bueno, cambiamos el sistema, y yo le había dicho, sí, no hay problema, cambiamos el sistema, pero dentro de lo que de la ley. Claro. Y el hombre reconoció, se hizo mal, y bueno, lo único que yo podría decir del doctor José Luis Blanco, que desde el punto de vista político, si usted tiene una opinión, que a mí me sorprende una cosa. Sí. Me sorprende la incoherencia, porque cuando se hizo la reforma de la Carta Orgánica, era uno de los que estaba en contra. En contra de esa reforma. ¿O no es así? ¿Por qué en contra de la reforma? Y claro, cuando se hizo la reforma, decía que estaba mal hecho, ellos no fueron, inclusive se retiraron de la... Ah, sí. Bueno, y hoy termina apoyando, o sea, una cosa que en su momento él decía que estaba mal. Sí, correcto. ¿Sí? Sí, en su momento la hermana del doctor Joselino Fernández Blanco era constituyente, y el Turco Suay era constituyente, y resulta que ahora están haciendo lo imposible para que esto cambie. Sí, la incoherencia, es cierto, ¿no? Así que bueno. Lo único que resolver, bueno, del Turco de Carlos, un gran amigo. Sí. Que como el otro día justo hablaba con el presidente del Partido Radical, que compartimos un asado con el Hugo Insauti, y charlábamos del tema, y le digo, uno de los hombres más inteligentes que ustedes tienen, y más sensato que no deben dejar de aprovecharlo, es el Turco. Le digo, no es que estará retirado, qué sé yo, pero ustedes tienen que tratar de aprovecharlo, porque la verdad es que una persona interesante se puede dialogar, se puede discutir, a veces no se está de acuerdo, pero ellos que son políticos, como es, en la política pasa eso, eso. Bueno, pero sin embargo se ve que no tiene mucha trascendencia hoy, ¿no? Porque ¿Sí? no, los muchachos no, parece que desconocen cosas que son demasiado obvias ya, así que bueno. Sí. Bueno, doctor, muchísimas gracias como siempre, ¿eh? No, de nada, saludos. Hasta luego. Bueno, ahí ya otra vez clarita la cosa. Tengo también una información que pude saber en base